Jóvenes, Sí, ni que ser ejercicio. ajá, teníamos ya la complementaria. Habíamos dicho que era C1 más C2 C a la X más C3 C a la menos X. Y teníamos la particular. La particular es K a la X sobre X más AX cuadrado BX E a la menos X más CX, ¿verdad? Esa es la particular que teníamos que asumir. Sí, le que esa era. Cheque. Entonces, vamos a derivar y reemplazar. La primera derivada nos queda k a la x, x más 1, más e a la menos x, menos ax cuadrado menos bx, más 2ax más b, más c. Miren, esa es la primera derivada. Aquí saco de común el k a la x. Entonces tengo la derivada de a la x, que es lo mismo, por x, que es la primera, más la derivada de x, que es 1, por esta, y es donde me queda el 1. Luego, la derivada del exponencial es negativo, la misma función, multiplicando el polinomio. Más, saco el exponencial y derivo el polinomio, que es 2ax más b, más la derivada del último, 6. Vamos a la segunda derivada. Segunda es k a la x, x más 1, más 1. Esto es la derivada del exponencial por este, es lo mismo. Es la primera, más la derivada del polinomio, que es 1 por la exponencial, que es este 1 de acá. Luego, más e a la menos x, cambio signo, más la derivada de este. La derivada de ese es menos 2ax menos b más 2a, y la derivada de este, que es 0. Voy a simplificar un poco. Ax cuadrado bx menos 4ax menos 2b más 2a más c. No, miento, eso no va. Eso. Así calcularon la segunda, les quedó así. Jóvenes, Sí, Sí, le... y la última derivada, la tercera, ya simplificada me queda esto, más e a la menos x, es menos ax cuadrado menos bx más 4ax más 2 más la derivada de esta cosa. Creo que puedo simplificar un poco.
3b menos 6a. Vamos a ver, a x cuadrado de x, 6ax, 3b menos 6a. Esta es la tercera. ¿Eso les quedó? Sí. Ahora, a eso le vamos a restar la primera. Entonces, menos y prima. Menos y prima sería menos k e a la x, x más 1, más e a la menos x, ax cuadrado, más bx, menos 2ax, menos b, menos c. Esto. Y ahora voy a sacar el sistema. Entonces en el sistema tengo e a la x, yo tengo x, e a la x, e a la x. Entonces, x, e a la x, me queda a, y aquí me queda menos k, igual a 0. El de e a la x me quedaría 3k menos k. Eso es igual a 2. Luego, x cuadrado e a la menos x, x e a la menos x, e a la menos x. X cuadrado e a la menos x es menos a más a, igual a 0. Luego, x e a la menos x es menos b más b, igual a... No, hay más términos. Es menos b más b más 6a menos 2a igual a 4. Luego el e a la x es 3b menos 6a menos b igual a 0. Y ahora, ¿qué más? Tenemos constante aquí. Es menos c. Constante. Es menos c. Esto es igual a 3. Entonces, la primera se cumple. La segunda me queda acá igual a 1. Esta se cumple. Luego 4a es igual a 1 también. Si a vale 1, la b vale 3. No, 2. 3 menos 1 es 2. 6 entre 2, no, 3. Sí, 3. Y la c vale menos 3. ¿Sí? ¿Esos valores obtuvieron? Sí, eso es Lee. Y ahora concluimos, por tanto, la particular nos queda k, que vale 1, x e a la x, a
es x cuadrado más 3x e a la menos x menos 3x. Esta es la particular. Y la solución general la podemos dejar aquí. Y es y sub c de x más y sub p de x. Marcamos bien las dos y cheque. ¿Tienen alguna duda o pregunta del ejercicio? No, Lick, ninguna pregunta. Entonces estaba pendiente uno más, bueno, dos más, ¿verdad? No sé si los pudieron ver. Este, por ejemplo, derivada de orden 4, 2y triprima, y biprima igual a 2x menos e a la x. Este y el que sigue son muy parecidos. Este no sé si lo intentaron. Sí, yo sí lo intenté. ¿Y qué tal? Pues me da la particular. Sí, la particular me da 1/3 de x a la 3 más 2x al cuadrado menos 1/2 de x cuadrado e a la x. ¿Cuánto se tardó en hacerlo? Eran 4 derivadas, como 20 minutos creo, menos, 20. me acuerdo. Pero lo hizo, o sea, a conciencia, es decir, se sentó hasta que lo terminó. Ah, sí. Vamos a darle unos 5 minutos a su compañero para ver qué tanto avanza.
a Nicole también le dio lo mismo. Por ahí lo mismo dice el compañero. No me había fijado. Vamos a ver cómo les quedó la complementaria. Que es r a la 4 menos 2r cubo más r cuadrado igual a 0. O sea que tenemos la complementaria de esta forma. Esto les quedó de complementaria. Sí, Lick. Me queda. ¿Estamos bien? Sí. Cheque. Ahora vamos a asumir la particular. La particular que tenemos nosotros para el 2x, aquí, es para el 2x a x más b. Pero hay que modificarla porque completita es complementaria. Entonces tengo que multiplicarla por x cuadrado. Entonces me va a quedar x al cubo, x cuadrado. Ya no es complementaria. Ahora, esta completita, perdón, así mejor. Cx más d. Esta completita por e a la x es complementaria. Entonces se multiplica también por x cuadrado. Entonces tengo x al cubo, x cuadrado. Y esta ya no es complementaria. Esta es la que ustedes derivaron. Lick, pero ¿por qué pone como lineal la que acompaña a la x si solo es un número? Sería menos, no sería solo menos c a la... ¿Se acuerda cuando hablamos de los polinomios? ¿Este de qué Ajá. grado es? Es de grado 1. Ajá, por Polinomio. ser de grado 1, entonces se asume un polinomio completo de grado 1. No, sí, habla el que acompaña e a la x. Ah, espéreme. Vamos a ver, no, tiene razón, olvídelo. Yo soy el del error aquí. Sí. Sí, yo, ¿qué vi? Yo vi este, imagínense. Terrible, ¿verdad? Solo sería c Sí, de e a la x. solo es correcto. Sí, yo lo tengo malo. Yo vi este. Bueno, eso nos pasa en el examen a nosotros. Lo hice intencionalmente para que se fijaran. Cachero. No, pero estos son los errores que uno comete en el examen. No, sí. O a veces no se fija uno, tal vez que el otro error que puede pasar es que no se fija que la complementaria es dependiente con la Ah, sí, particular. correcto. ¿No? Que, Así. y se le... Bueno, vamos a ver si han estudiado. ¿Alguno de ustedes sabe qué sucede cuando no aplican la regla de modificación? Si no aplica la regla de modificación, solo se deriva. No. O sea, suponga que usted tenía que aplicarla, pero se le olvidó, no lo aplicó. ¿Qué pasa en el proceso? O da igual. Es una pregunta teórica, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando usted a la solución particular no le aplica la regla de modificación y la necesita? ¿Les ha sucedido eso?
Hasta ahorita no, pero lo que me viene a la mente puede ser que al final los coeficientes de la particular no va a tener aquí igualarlos porque no van a tener la misma forma que el f de x. No, no pasa eso. Ah, Pero se vale la idea. ¿Alguien más? Pucha, voy a salir corriendo a modificar el banco de preguntas y preguntar cosas así. ¿Qué pasa si usted Daría 0. daría 0? O sea, si a mí se me hubiese olvidado modificar, hubiera tomado el valor de 0. Eso me dice usted. No, más de alguna derivada no llegaría a la cuarta derivada cuando ya le quede 0. Bueno. No. Es que recuerde que la función siempre es tal que tiene derivadas. Sí, pero por ejemplo, si no lo hubiésemos modificado, como a la segunda o tercera derivada ya solo quedarían constantes. ¿O no? Bueno, eso pasa con polinomios, pero con este exponencial no pasaría. Bueno, eso sí. Pero cuando usted deriva, entonces imagínese lo siguiente. Eso puede suceder solo cuando sean polinomios. Ahí sí, le quedaría 0 igual a un polinomio distinto de 0. Ahí sí. Pero en general, ¿qué pasaría con el exponencial, por ejemplo? Usted no la modifica. Por ahí leí, permítame, solo lo vi y no lo leí. Dice, le queda 0 igualado a nada, me parece. Que lo absorbe la complementaria. No. Nadie se ha equivocado al momento de hacer coeficientes indeterminados. Eso es un error en realidad, ¿verdad? O sea, venir y no modificarla bien y empezar a derivar y reemplazar. O nunca se habían preguntado eso. Creo que es que se cancela con la complementaria. ¿Cómo así? Dan valores iguales y terminan cancelándose. No. ¿Se rinden? Sí. Miren, lo que sucede es lo siguiente. Por ejemplo, si ustedes asumen esta, no la modifican, cuando ustedes la reemplazan, supongan mejor, piénsenlo así. Esta es la particular, pero ustedes asumieron bien esta, pero esta no. En el proceso, la constante que multiplica a la que usted asumió mal, desaparece. ¿Me explico? Cuando ustedes empiezan a simplificar, desaparece la expresión. ¿Me entienden? ¿O no me entienden? O sea, lo que pasaría es lo siguiente. Ustedes pensarían que el valor o el coeficiente que acompañaría a esa es cualquier número, porque usted dice, se desapareció, dice usted. Entonces eso significa de que funcionaría para cualquier número, y no es cierto. No sé si me doy a entender. Estoy diciendo, ojo, si usted la asume mal toda, entonces lo que va a pasar es lo que leí por ahí. Les va a quedar 0 igual a esta cosa. Si usted la asume mal toda, pero no siempre asumimos mal toda la expresión, sino que tal vez podemos asumir mal una parte. Entonces, la constante de la parte mal asumida, a usted se le pierde en el cálculo. Usted le empieza, si usted reemplaza y simplifica y todo, no queda. Entonces, usted ni la tiene en cuenta en los coeficientes. Pero usted nota de que hay una parte que no tiene cómo igualarla, porque ni en los coeficientes está. Entonces ahí el detalle es, pucha, asumí mal la particular. Así se dan cuenta. Me parece que se los había mencionado. Tal vez no me escucharon cuando les dije.
cuando les dije al inicio que la regla de modificación hace que la particular no sea complementaria, porque al ser complementaria va a hacer que al reemplazarla aquí, esta parte se va a hacer cero. Porque es la solución de la homogénea asociada, acuérdense. ¿Me explico? Es Sí, más, hasta les hice mención, no es que el coeficiente vale cero, porque sí puede valer cero el coeficiente. Lo que sucede es que su coeficiente desaparece. Cheque. Sí, cheque. Ah, bueno. Entonces, aquí mi coeficiente sería entonces C e a la X. Pero C e a la X es complementaria. Multiplico por X cuadrado y ya no es. no sería menos. No, no importa el signo. Ayer les mencioné, o no sé si fue usted o el otro curso, que en la particular siempre asuman lo positivo para que no se vayan a confundir. Cheque. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces ahora derivamos. La primera, 3ax cuadrado más 2bx más c a la x, x cuadrado más 2x. Luego, y' 6ax más 2b más c a la x, x cuadrado más 2x más 2x más 2. Voy a simplificar un poco. 6ax, 2b, c a la x, x cuadrado, 4x más 2. Luego, tercera derivada, 6a más c a la x, x cuadrado, 4x más 2, más 2x más 4. Esta, segunda, primera función. Y luego la cuarta derivada es c a la x, x cuadrado, más 6x más 6, más 2x más 6. Queda esto. Y simplifica un poco. Uy, 8 acá. Esto le quedan las derivadas. Sí, queda. Así queda. Y ahora multiplicamos por menos 2 la tercera. Entonces la tercera es menos 12a menos 12 esto. Y la función, la segunda, ya la tengo de arriba, es 6ax más 2b esto. No, pero me quedaste. Una vez que tienen estas derivadas, ahora solo suman. ¿Qué coeficientes tenemos? Tenemos, por ejemplo, x cuadrado e a la x, x e a la x, e a la x, una x y un número. X cuadrado e a la x tengo c menos 2c más c.
igual a 0. X a la X es menos 12 C más 8C y de ahí más 4C igual a 0. El otro coeficiente, el de y a la X, es 12C menos 12C más 12 igual a menos 1. La X, y no hay aquí, sí. Seis a igual a 2. Y la constante es menos 12a más 2b igual a 0. Miren, de esta primera parte, no pasa nada. Aquí ya encontramos el valor de c menos un medio, ¿eh? La A es un tercio. ¿Cuánto vale B? B es 2. 6 por A, ¿verdad? 2 vale. Jóvenes. Y ahora asumimos la particular entonces, pues, perdón, ponemos el valor de la particular. Entonces la particular nos va a quedar un tercio de x al cubo más 2x cuadrado menos un medio x cuadrado e a la x. Esta es la particular y la general. C1 más C2x, C3 más C4x e a la x, más un tercio x al cubo. Queda eso. ¿Está bien? Y una pregunta. Cuéntame. Cuando la complementaria y la particular son muy grandes, la podemos dejar como en la general como en el anterior, solo diciendo que la suma de las dos. Sí. No importa, más bien no hay una restricción para eso. Y es porque la quise copiar. A Ah, veces la quiero copiar, a veces no la quiero copiar. bueno. Regularmente no la quiero copiar. Es más, en ninguno de los exámenes presenciales la pongo. Solo digo, y sub P es esto, y de ahí Y es igual a Y sub C más Y sub P. Sí, porque queda muy grande. Y yo ese queda muy largo. Sí. Ok, bien. Y el 6 ese también lo trabajaron. O todavía no.
¿Quién ya hizo ese ejercicio? ¿Jóvenes? No, Ligue, no lo hice. ¿No? Nadie lo ha trabajado ese. Bueno, entonces sí le voy a dar un margencito de espera, otros 5 minutos. Entonces tenemos r cubo menos r cuadrado menos 12r igual a 0. Aquí es r igual a 0 y r cuadrado menos r menos 12 igual a 0. ¿Este qué raíces me da? R igual a 4 y R igual a menos 3. 4. Y R igual a menos 3. Ajá, y saque la complementaria. Tenemos C1 e a la 4x, C2 e a la menos 3x y C3. ¿Esa fue la que ustedes obtuvieron? Sí, Ligue. Sí. Ahora vamos con la particular. La particular a asumir es ax más b, x cuadrado de x ya modificada, más k e a la menos 3x por x. Esa es la particular, ¿la asumieron? Sí, Ligue. Ahora derivamos. Dos a x más b más k e a la menos 3x menos 3 por x más 1. Es la primera. La segunda, 2a más menos 3. La segunda me queda si les queda la segunda, solo hay que multiplicar. Eso les quedó en la segunda. Creo que no, permítame. A mí me queda menos 6, Menos Ligue. 6, sí. Este es menos 3. Ujú. Sí. Y la tercera derivada, este es 0.
Queda esto. Sí, menos 27 aquí, más 27. Ujú. Entonces ahora tendríamos esta es la tercera, la segunda solo es un menos, esta es la segunda, y la primera pero 12 sería 36. Entonces el sistema es x a la menos 3x, e a la menos 3x, x y la constante. Menos 27k, menos 9k, más 36k igual a 0. Miren. Voy con e a la x, e a la 3x, perdón. Menos 12. Aquí es, vamos a ver, de 27 más 6, menos 12, ¿verdad? Igual a menos 7. Jóvenes, Sí, que igual a menos 7. y la x me queda menos 24a igual a 3, y la constante es menos 2a menos 12b igual a 0. Entonces, este me queda 0 igual a 0. De aquí, 33 menos 12, ¿cuánto es? Sería 21. O sea que acá es un tercio negativo. Sí, menos un tercio. Y la A vale menos un octavo. Y la B, 1 sobre 48. positivo. Sí. Cheque. Entonces, tendríamos nosotros, por tanto, la particular es, ya se me olvidó la forma, menos un tercio luego la A menos un octavo x cuadrado.
¿Y la B cuánto valía? La B era 1 sobre 48, Lee. 1 sobre 48x, ¿verdad? Ujú. Esta es la particular y, como me preguntaban hace rato, la general. Esta. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta de coeficientes indeterminados? Ahora, No, Lee. ¿no? Bueno, ahora vamos a revisar una ecuación que es especial. Se llama la ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Esta ecuación diferencial es una que tiene la siguiente forma. Entonces, llamaremos ecuación diferencial de Cauchy-Euler a la ecuación diferencial de la forma y aparece a sub n, x a la n, y a la n, a sub n menos 1, x a la n menos 1, más a sub 1, x, y prima, más a sub 0, y, igual a g de x. Esta es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Característica, aquí lo pueden ver, el x a la n multiplicando a la derivada de orden n. En todas. Y todos sus coeficientes logran apreciar eso, que aparece un x a la n multiplicando a y a la n. Entonces, a partir de ahí, nosotros pues tenemos una ecuación diferencial no homogénea de Cauchy-Euler. O una ecuación diferencial no homogénea. Para resolverla, así como la ustedes la están presentando, el método que usaríamos es variación de parámetros. Entonces, como ya trabajamos variación de parámetros, les voy a explicar cómo calcular la solución de la homogénea asociada, ¿verdad?, a la no homogénea, y si apareciera una. Pero en ejemplo, pues vamos a hacer, ¿verdad? Alguna de Cauchy-Euler, pues vamos a decidir cómo abordarla. La manipulación algebraica es muy parecida a la de coeficientes constantes. Es decir, que lleva la misma estructura. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, primero, la forma de la solución para la ecuación diferencial homogénea es y igual x a la m. Esta es la forma de la solución. Aquí no existe una relación directa entre la ecuación diferencial y la ecuación de índices. No existe. Porque lo que sucede es lo siguiente. Si ustedes derivan y reemplazan, se van formando unos coeficientes que son factoriales por acá. Entonces, eso no hace que me quede a mí directamente el polinomio característico, sino que siempre hay que manipularlo y no hay una forma específica. Entonces, si nosotros queremos calcular la homogénea, lo que hacemos es derivar y reemplazar siempre hasta el orden de la ecuación diferencial que corresponde y sacar el polinomio característico, luego multiplicar y todo lo demás. Aquí es inevitable, entonces, he ahí el inconveniente. Pero el comportamiento, al final, como obtenemos la solución polinomial, es muy parecida a coeficientes constantes. Entonces, ¿a qué me refiero? Que voy a detallar los casos para la homogénea.
Entonces, los casos van de la siguiente forma. Recuerde, una vez que usted obtiene la característica derivando esto y reemplazándolo en la ecuación diferencial, pasa lo siguiente. Caso 1. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos que en el polinomio característico nos quedan todos lineales no repetidos, o una parte de ellos? Entonces, la solución proveniente de ahí la solución que proviene de ahí es asterisco C1 x a la m1 C2 x a la m2 más C sub k x a la m sub k. Esta sería la solución que proviene de la factorización de la ecuación característica y los casos son lineales no repetidos. Entonces, la solución que sale de ahí es esta. ¿Qué sucede cuando ustedes tienen caso lineal de multiplicidad? Caso lineal de multiplicidad o caso lineal repetido. El lineal repetido, la forma es la siguiente. C1, C2, logaritmo natural de X, C3, logaritmo cuadrado de X, y así sucesivamente, más C sub K por X a la M1. Mire, ese es el caso cuando hay repetición. A diferencia de coeficientes constantes, aquí aparece un logaritmo natural. En coeficientes constantes aparece una X. ¿Todo bien? Sí, Lick. Me parecía que tenía una hojita de... Ya les sigo mostrando, solo regalen un segundito. El siguiente caso es cuando son cuadráticos irreducibles, no repetidos.
no reducibles, no repetidos. Entonces, ¿a qué me refiero? Son polinomios de grado 2 multiplicándose todos con discriminantes negativos, pero ninguno se repite. Pero recuerden que de cada uno de los irreducibles va a aparecer un número complejo. Entonces, la solución o parte de la solución es x a la alfa 1, C1, coseno del logaritmo natural de x por beta 1. Esta es una. Más x a la alfa 2, C2, bueno, aquí era de 1. C2, coseno más D sub 2 esto. Y así sucesivamente hasta que abarquen el último número complejo. Y con el beta sub k aquí. Este sería el caso cuando son cuadráticos irreducibles, no repetidos. Y el último caso es sería cuadrático irreducible repetido. Entonces, significa que la solución va de la siguiente forma. X a la alfa, C1, coseno de beta, al logaritmo natural de X, más D1, seno de beta. Esto. Más X a la alfa, logaritmo de X, C2, coseno de beta, seno de beta, logaritmo de X. Luego, igual, pues aquí. Es más x a la alfa, logaritmo cuadrado de x, C3 coseno de beta logaritmo de x, más D3
Aquí es un, vamos a ver, cuadrado, sí, de 3. Y esto llegaría hasta x a la alfa, logaritmo natural de k menos 1, x, c sub k, coseno de beta, logaritmo de x, más d sub k seno, beta, logaritmo de x. Eso. ¿Tiene alguna pregunta? Lick, este último caso es irreducibles repetidos o no repetidos. Sí, irreducible repetido. No, repetido. Pues. Repetidos. Por eso aparece este factor, logaritmo, logaritmo cuadrado, logaritmo de la k menos 1. Y el mismo complejo, el mismo argumento en el alfa y en el beta. Hay un cambio de variable, pero eso lo voy a explicar en la práctica. Voy a colocarlo como una observación mejor. Observación. Para esta ecuación diferencial existe un cambio de variable que transforma la ecuación diferencial de Cauchy-Euler en una ecuación diferencial con coeficientes constantes del mismo grado. Con coeficientes un cambio variable que transforma la de Cauchy-Euler en una ecuación diferencial con coeficientes constantes. El cambio es igual x e a la t o t igual al logaritmo natural de x. Ese es el cambio que usamos. Entonces, en la práctica les voy a explicar cómo trabajarlo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Lick. Entonces, a partir de hoy por la noche, voy a habilitar foro y tareas. Cheque. Y la prueba la vamos a tener. Primero les habilito eso, voy a hacer los números y les digo tal día es la prueba, cuando inicia el foro, cuando cierra y todo eso. En la noche les mando un mensaje, pero ya pueden ir estudiando y cosas así. Y ya en la noche van a ver las dos actividades al final, ¿verdad? Del segundo parcial. ¿Estamos bien? Todo bien, Lick. Cheque. Entonces, vamos a ver si tienen alguna pregunta por ahí. Cheque. Entonces seguimos, hoy es jueves, ¿verdad? Hoy es miércoles, hoy es jueves. Entonces nos vemos hasta el lunes. Cualquier cosa me escriben por Telegram y por ahí me estaban haciendo una solicitud unos compañeros, pero vamos a ver cómo avanzamos, ¿verdad? Igual yo les voy a informar de manera oportuna. Cheque. Está bien, Lick. Bueno, Cheque, Lick. cuídense entonces. Pasen una buena tarde y estudien. Gracias, igual. Cheque, cheque.